Bueno, muchas gracias, Rocío. En esta comunicación, el doctor Gaeta y yo presentamos y desarrollamos una serie de observaciones o consideraciones críticas referidas a algunos usos que hace de los conceptos de ficción y realismo, de ficcionalismo y realismo en particular, Mauricio Suárez, sobre todo en el artículo publicado en el año 2010, Ficción, Inferencia y Realismo. Si bien vamos a también incorporar consideraciones presentes en otros trabajos, vamos a centrarnos en los argumentos que ofrece Mauricio en ese artículo. El doctor Gaeta y yo abogamos por adoptar un enfoque normativo respecto del uso de conceptos filosóficos. Es una visión que va a estar latente durante todo el desarrollo de mi exposición, de nuestra exposición, en el sentido de que creemos conveniente utilizar los conceptos filosóficos, sobre todo aquellos que se usan con propósitos clasificatorios, de fijar taxonomías, respetando las condiciones definitorias o las acepciones que los acompañan desde su origen y que suelen o solían estar vigentes en sus aplicaciones normales durante los desarrollos de los debates vinculados al tema del realismo científico, ¿no? Eh, por supuesto que puede haber razones fundadas para innovar o para tratar de renovar las acepciones que pueda adquirir un concepto, pero consideramos que Mauricio Suárez no ofrece razones fundadas para favorecer una definición o caracterización del concepto de ficcionalismo distinta a la noción tradicional, en parte porque no consideramos concluyentes las críticas al ficcionalismo tradicional que él presenta en ese artículo del año 2010. Así que estos van a ser los ejes de nuestra exposición. Si bien es cierto que el debate sobre el realismo científico suele centrarse en el ámbito de la ontología y en particular en la cuestión de la existencia de las llamadas entidades teóricas, la clasificación de las posiciones correspondientes exige, como todos sabemos, considerar otras dimensiones de análisis como la dimensión semántica, la epistémica, la teleológica y la normativa. Se me escucha bien, ¿no? Pregunto porque el micrófono no me hace la... Se escucha perfecto. Porque además no estoy viendo yo, solamente estoy viendo la proyección, no los estoy viendo a ustedes. Eh, Estas dos últimas dimensiones, la teleológica y la normativa, tienen que ver con el objetivo que de hecho tiene o debería tener la investigación científica y bueno, para nosotros es muy relevante detenernos particularmente en estas dos dimensiones debido a que la noción de realismo que desarrolla Suárez en el artículo del 2010 y en otros pone el acento exclusivamente como única condición en la dimensión teleológica o en la dimensión teleológico-normativa, o sea, la caracterización del objetivo que orienta o debería orientar el desarrollo de una investigación científica. Bueno, en este caso un objetivo podría ser el establecimiento de teorías verdaderas o verosímiles, tanto acerca de los fenómenos observados y observables, como de los que no lo son, los contenidos, o lo que respecta a los contenidos teóricos, llamados contenidos teóricos, o menos pretenciosamente podría tratarse de una búsqueda de procedimientos para sistematizar los conocimientos y formular predicciones empíricamente adecuadas, lo que nos acercaría más a una posición eh, instrumentalista. Y justamente nosotros vamos a defender la idea de que sería conveniente clasificar la posición de Suárez, por lo menos la que presenta en 2010, como una concepción instrumentalista o una variante sui generis, como decimos en Argentina, del instrumentalismo, aunque también creemos que podría clasificarse dentro del empirismo constructivo. Eh, Mientras que las propuestas tradicionalmente llamadas instrumentalistas cuestionan que los contenidos teóricos de la ciencia sean evaluables en términos de verdad o falsedad, el empirismo constructivo de Van Frasen, como sabemos, admite que esos contenidos tienen valores de verdad, pero entiende que los científicos pueden mantenerse agnósticos con respecto a ellos o a su valor veritativo. Y en este sentido, Van Frasen, ubicándonos en el plano o en la dimensión semántica, adhiere a lo que se denomina el realismo semántico, o sea, la tesis de que los enunciados de la ciencia, tanto teóricos como
observacionales tienen valores de verdad, son verdaderos o falsos, independientemente de que podamos averiguar cuál es su valor de verdad, sobre todo, como sabemos en el caso de Van Frasen, en lo que respecta a los enunciados teóricos, ¿no? Pero rechaza el realismo epistémico, tanto como el realismo teleológico y el normativo, por cuanto Van Frasen se niega a atribuir a la ciencia la búsqueda de formulaciones teóricas verdaderas, o por lo menos globalmente verdaderas, ¿no? Sin embargo, como no considera que las hipótesis teóricas sean meros instrumentos para inferir u organizar enunciados observacionales o contenidos observacionales, no puede ser considerado un instrumentalista, Van Frasen. Si bien hay autores que lo han clasificado dentro de la corriente instrumentalista o han sostenido que el empirismo constructivo es consistente con el instrumentalismo. Nos referimos particularmente a McNichol y Stanford. Más adelante van a aparecer las referencias al final del trabajo. Una circunstancia que nosotros consideramos que ha contribuido a este uso poco cuidadoso de las taxonomías clásicas en época reciente ha sido la proliferación de propuestas antirrealistas que se presentan como variantes del llamado, ficcionalismo, ¿no? Una postura de controvertida interpretación, muy difícil definición o caracterización, que ha ganado adeptos sobre todo en filosofía y la matemática como alternativa al platonismo matemático, ¿no? Como alternativa a lo que es el realismo estándar en filosofía y la matemática. Nosotros hemos encontrado que muchos filósofos de la matemática han utilizado o empleado la expresión ficcionalismo de una manera bastante laxa, al punto de que la entrada sobre el tema en la enciclopedia Stanford, la entrada sobre ficcionalismo en filosofía de la matemática, habilita su uso en contextos donde no se da, por supuesto, ningún paralelo sustancial entre el discurso matemático y el discurso de ficción. Lamentablemente, en lugar de reconocer esta curiosa situación y tratar de aclarar qué van a entender por ficcionalismo y dónde estriba su diferencia, si acaso las hay, con el empirismo constructivo o con el instrumentalismo, según corresponda, muchos filósofos de la ciencia, fácticas en particular, han seguido usando la expresión o el concepto correspondiente de una manera igualmente idiosincrática y, bueno, su extensión se ha vuelto sumamente borrosa y los usos del concepto han quedado huérfanos de especificidad. Problemas similares, creemos nosotros, plantea el uso del vocablo ficcionalismo en las recientes discusiones sobre los modelos en la ciencia fáctica, lo que ahora se conoce como la epistemología de los modelos. Mauricio Suárez, por ejemplo, defiende en algunos trabajos una concepción del ficcionalismo centrada en las funciones cognitivas o los roles cognitivos que pueden cumplir los modelos, de modo que la cuestión del valor de verdad de los contenidos de ficción que él dice identificar entre los constituyentes de los modelos, queda relegado a un segundo plano, la cuestión de los valores de verdad, la cuestión semántica, y queda asimilado el papel de estos componentes al de reglas o principios para hacer inferencias. De esta manera, Mauricio Suárez parece suscribir una posición cercana al instrumentalismo, pero por otra parte defiende abiertamente la posibilidad de que su ficcionalismo, que para él es el ficcionalismo en filosofía y la ciencia, por lo menos en el plano de la cuestión de los modelos, resulte compatible con el realismo científico, y esta posibilidad nos parece al doctor Gaeta y a mí entra en tensión con las concepciones típicas sobre estos temas, ¿no? En esta presentación, bueno, como adelanté, nos vamos a centrar en Ficciones, Inferencias y Realismo, un artículo del 2010, y señalamos algunas dificultades derivadas de las acepciones poco convencionales que, en nuestro entender, adquieren en este trabajo las nociones de ficcionalismo y realismo, aunque por motivos que van a quedar manifiestos más adelante, también nos vamos a detener en las nociones de instrumentalismo y empirismo constructivo. ¿Qué hice acá? No sé. Bueno. Suárez presenta su propuesta como una caracterización. Sí,
¿Perdón? No, pensé que ¿Alguien habías me perdido, habló? pensé que estabas muteado o algo, pero no, ya te escuchamos. Suárez presenta su propuesta como una caracterización de las funciones que cumplen las ficciones en la práctica científica y en este sentido concibe el ficcionalismo desde un punto de vista estrictamente metodológico, ajeno a otras problemáticas tradicionales como la metafísica o la semántica filosófica. Y en este sentido su propuesta difiere de las variantes del ficcionalismo que se perfilan en otras disciplinas, donde la idea es evitar compromisos ontológicos, como sucede, por ejemplo, en filosofía de la matemática, donde el objetivo del ficcionalismo es evitar la ontología de condiciones de verdad que proponen los platonistas. Para Suárez, los modelos científicos proporcionan la posibilidad de inferir información útil acerca del target, razonando a partir de premisas acerca del vehículo. Y las ficciones, en este sentido, facilitan extraer las predicciones del modelo. Dado un modelo, dice Mauricio Suárez, se infieren de él una serie de condicionales cuyo antecedente es una ficción y cuyo consecuente hace referencia a ciertas propiedades medibles del target, a veces llamadas cantidades empíricas, como el brillo aparente de una estrella o su espectro electromagnético. Estos ejemplos están tomados del artículo del 2013 sobre astrofísica. Suárez a estos enunciados condicionales los denomina condicionales ficcionales y sostiene que el éxito del modelo como vehículo de la representación es independiente del valor veritativo de las ficciones expresadas en el antecedente de estos condicionales. Solo depende de que resulte corroborado el consecuente, es decir, de que se cumpla la predicción con respecto al valor de la propiedad, que es objeto de la medición realizada sobre el target. Suárez, como sabemos, porque ya esto lo han trabajado otros expositores, establece una distinción entre, por un lado, representaciones ficcionales cuyo target es una entidad imaginaria y en principio inexistente, y por otro, representaciones fictivas que van dirigidas a una entidad presumiblemente real. De todos modos, queda claro que ya sea que sea por la inexistencia de las entidades o porque se le atribuye falsamente ciertas propiedades, en ambas situaciones se alude a condiciones que no se encuentran en la realidad. Se supone habitualmente que el ficcionalismo es un rival del realismo científico y Suárez imagina un argumento en el artículo del 2010 que supuestamente está en el origen de esa creencia y trata de mostrar que ese razonamiento no es convincente, o sea, de que no hay ningún razonamiento válido, según Suárez, que conduzca desde premisas ficcionalistas hacia la negación de la tesis del realismo, o sea, la negación de que el objetivo de la ciencia sea perseguir la verdad. Pero como no lo atribuye a ningún autor en particular, cabe dudar de que efectivamente esté en la cabeza de quienes tienen esa convicción de que ficcionalismo y realismo son incompatibles entre sí. Así que vamos a considerar los motivos que ofrece para justificar su decisión de repudiar la creencia de que el ficcionalismo y el realismo son antagónicos. Uno de los motivos es que la concepción corriente de la ficción, lo que él denomina la concepción veritativa o condicional veritativa a veces, asocia el concepto de ficción a una serie de condiciones que, según Mauricio Suárez, no son ni individualmente necesarias ni conjuntamente suficientes para que un contenido sea clasificado como un contenido de ficción. Otra razón que ofrece para repudiar la concepción veritativa de la ficción es que no es, la falsedad según él no es o no siempre es la marca de la ficción, algo en lo cual parece haber cierto acuerdo en estética y en filosofía del arte, aunque Suárez se detiene a analizar casos de relatos de ficción o abordajes sobre relatos de ficción. Así que, en definitiva, Suárez decide apartarse de la concepción veritativa y enumera tres supuestos propios de la concepción veritativa. La primera dice que los enunciados de ficción son aptos para tener valores veritativos, la segunda que esos enunciados son falsos y la tercera que todo usuario competente es consciente de la falsedad de la ficción. A fin de discutir la concepción veritativa, Suárez sostiene por una parte que hay contraejemplos de las condiciones 1.3, es decir, componentes ficcionales que no satisfacen 1.3, o que satisfacen 1.3, perdón, pero que no son ficciones.
o sea que no serían en sentido estricto ficciones. Llama la atención, sin embargo, la ausencia, al menos en el cuerpo del texto del año 2010, de algún caso concreto que ilustre esta consideración, aunque es cierto que una nota al pie, él dice que la teoría de campos y la cosmología inflacionaria podrían, might, en inglés, está así en el texto, dar muestra o testimonio de la presencia de contraejemplos de 1.3, o sea, de contenidos que satisfacen 1.3, pero no son ficciones. Tal vez lo que Mauricio Suárez aspira a demostrar es que algunos elementos que satisfacen 1.3 no cumplen la función inferencial que, de acuerdo con su algo típico de las ficciones científicas, por lo menos, pero entonces su análisis no haría otra cosa que plantear una suerte de desacuerdo verbal con los partidarios de la concepción veritativa de la función, que vamos a oponer, por supuesto, a la concepción funcional del propio Suárez, ¿no? Él estaría planteando un desacuerdo verbal y tratando de imponer, sobre la base de este desacuerdo, su propia propuesta, o sea, la concepción funcional. Los presuntos contraejemplos, entonces, surgirían en tal caso como resultado de un cambio de significado en la palabra ficción. Así que vamos a pasar a ver qué pasa con las condiciones individualmente necesarias. Dice que algunos contenidos de ficción violan 2 o 3, las condiciones 2 o la condición 3. O sea que o bien no son falsos o bien lo son, pero los usuarios de esos contenidos no son conscientes de la falsedad de esos contenidos. Escribe que ciertas suposiciones, y esta es una cita textual, ciertas suposiciones que hoy consideramos que han sido ficcionales, por ejemplo el éter y el flogisto, no han sido realmente ficciones en absoluto, de acuerdo con los parámetros de la concepción veritativa, porque se creía que eran verdaderas o verosímiles, y sus usuarios, los usuarios de estos contenidos, no eran por tanto conscientes de la falsedad, de manera que no serían ficciones de acuerdo con la concepción veritativa, aunque Suárez parece suponer que deberíamos considerarlo ficciones. En este punto es conveniente quizá recordar algunas formulaciones originales del ficcionalismo o los orígenes del concepto. Por un lado, las manifestaciones más explícitas las encontramos en textos de Bentham y Feinger. De acuerdo con Bentham, muchas de las palabras que comúnmente usamos en la vida cotidiana, como tiempo, lugar, movimiento, distancia, se refieren tanto, uno diría, inexistentes, por lo menos desde una perspectiva nominalista, de modo que conforme a un criterio más o menos estricto, el discurso correspondiente que los componen carecerían de condiciones de verdad o no tendrían valores veritativos. Frente a esta situación, Bentham defendía la posibilidad de ofrecer definiciones contextuales o de reformular mediante paráfrasis estos contenidos problemáticos en términos de un vocabulario donde solo se haga referencia a entidades reales o admisibles de acuerdo a las preferencias ontológicas de Bentham en este caso. Entidades reales en el sentido de espacios temporales, etc. La actitud de Bentham indica que no creía que los usuarios del lenguaje sean corrientemente conscientes de que están aludiendo a ficciones. O sea, para Bentham, la conciencia de la falsedad de una ficción o del carácter ficcional de un contenido no parecería ser una condición necesaria. La conciencia de los hablantes de que las ficciones son tales y de que son falsas parece ser en cambio una condición de la concepción de Feichinger, que es más reciente y más significativa que la de Bentham. Como sabemos, ha sido fuente de inspiración para mucha gente, para muchos ficcionalistas, entre ellos el propio Mauricio Suárez, ¿no? Feichinger contrasta las formulaciones que aluden a ficciones que son falsas con las hipótesis que son proposiciones cuyo valor de verdad está aún por determinarse. Sin embargo, reconoce que en una primera etapa ciertas ficciones pueden ser tomadas como auténticas hipótesis, o sea, a veces la distinción solo puede establecerse en retrospectiva. Lo que quizá resulta contraintuitivo en el planteo ficcionalista es la posibilidad de que una suposición falsa pueda generar auténtico conocimiento, sobre todo si la contrastamos con el llamado argumento del no milagro esgrimido por los realistas científicos, según el cual el éxito empírico de las postulaciones teóricas de la ciencia
permite esperar que sean verdaderas estos contenidos teóricos, o aproximadamente verdaderos, pues solo un milagro o una coincidencia cósmica explicaría tal éxito empírico si esas formulaciones teóricas fueran falsas. Con respecto al concepto de realismo, en la medida en que el ficcionalismo cuestiona o parece apartarse de argumentos como el del no milagro, se perfila como incompatible con creencias fuertemente asociadas con el realismo científico, y por lo tanto parece justificado verlos como rivales. Pero bueno, Suárez desafía esta convicción. Él se apoya en una sugerencia de Van Frasen que subraya la convicción de los realistas científicos en cuanto a atribuirle a la ciencia la búsqueda de establecer la verdad de las teorías científicas, tanto en lo que respecta a los aspectos observables del mundo como en lo que respecta a los aspectos que no son observables. En este sentido, el empirismo constructivo solo reconoce la pretensión de que las teorías sean empíricamente adecuadas. Coincide con el realismo en el reconocimiento de que las teorías científicas poseen valores veritativos, e incluso en cuanto a la idea de perseguir la verdad, pero limita esa pretensión a lo observable. Entonces, su intento por desarrollar una teoría verificacionista del significado y también las complicaciones que acompañan al instrumentalismo. Nosotros vamos a sostener que esa caracterización o la búsqueda de la verdad no es ni una condición necesaria ni una condición suficiente para el realismo. Pido disculpas, me pasé yo en lo que estoy exponiendo. Parece sesgada la sugerencia de Suárez para centrar el concepto de suficiencia, el criterio. Bueno, eso va a venir más adelante. La idea de centrar el concepto de ficción en su función inferencial puede brindar información relevante, pero está muy lejos de ser suficiente y en muchos casos, creemos nosotros, decisiva. Es obvio que en general las cosas de naturaleza muy diferente pueden cumplir las mismas funciones. Un bastón puede ser de ayuda para caminar, un arma y hasta un símbolo. Y en el caso de las inferencias, si bien una regla puede verse como un instrumento para pasar de ciertas premisas a una conclusión, es fácil advertir que se trata a veces de una cuestión de punto de vista, porque también cada una de las premisas de un razonamiento es en cierto modo un instrumento para pasar desde las premisas a la conclusión, y de hecho es posible intercambiar axiomas de un sistema por las correspondientes reglas de inferencia. De manera que atender a la función que algo cumple o puede cumplir no parece definirla propiamente. La concepción instrumentalista típica se caracteriza por concebir las teorías como meros instrumentos y por lo tanto carentes del tipo de significado y de valores de verdad propio de las proposiciones. Así es como Popper, un defensor del realismo, reconoce que coincide explícitamente con parte de lo que dicen los instrumentalistas. O sea, Popper no niega que las hipótesis científicas sean instrumentos útiles para hacer predicciones, entre otras cosas, pero su discrepancia con los instrumentalistas que critica tiene que ver con la negativa a admitir que las formulaciones teóricas tengan significado y tengan valores de verdad. Matías, Quedan 5 minutos. Bueno, el uso de la noción de ficción para clasificar contenidos cuyo aporte cognitivo parece agotarse en su rol inferencial plantea una serie de complicaciones que nosotros creemos que en principio son innecesarias y que vamos a señalar ahora. La primera es que esa decisión se corresponde bastante naturalmente con la actitud propia de los instrumentalistas. El instrumentalismo es una tradición que en sus variantes clásicas considera que las construcciones lingüísticas que aparentan referirse a entidades inobservables como los electrones carecen de valores de verdad y por tanto no son en sentido estricto enunciados, sino que son recursos de cálculo para inferir y organizar las
consecuencias empíricas o el contenido empírico de una teoría. La decisión de asignar esa acepción idiosincrática a la noción de ficción no lo convierte a Suárez entonces en un instrumentalista a secas, por así decir, porque desentenderse del asunto de la verdad y la falsedad al momento de evaluar los aportes cognitivos, en este caso el de las ficciones, o lo que él llama ficciones, no implica ni exige cuestionar que esos contenidos evaluados tengan efectivamente algún valor de verdad o sean portadores de valores de verdad. Suárez en general no parece inclinado a poner en duda que las formulaciones lingüísticas que él clasifica entre las ficciones sean enunciados genuinos, y en ese sentido su propuesta se aparta de la idea instrumentalista tradicional, pero si bien que sería quizá un poco apresurado clasificarlo como instrumentalista, creemos que su posición podría caracterizarse como una variante sui generis, como decimos en Argentina, sui generis del instrumentalismo. Perdón. Otra opción es caracterizar la propuesta de Suárez en términos de las ideas de Van Frasen, o sea, Suárez podría incorporar como ingrediente de su actitud la recomendación de mantenerse agnóstico con respecto al valor veritativo de los enunciados acerca de los componentes de los modelos, como las simplificaciones y las distorsiones, por lo menos en los casos donde ameriten ser tomados como ficciones. Algo de este tenor sugieren algunos de sus trabajos, por ejemplo, en una nota al pie del trabajo del 2010 dice: si la función que cumplen las ficciones es realmente independiente de su valor de verdad, entonces las ficciones pueden ser indistintamente, regardless, verdaderas o falsas. Creemos que ahí se perfila una actitud bastante cercana al agnosticismo de Van Frasen. Optar por alguna combinación de posiciones tales como el instrumentalismo, el ficcionalismo y el empirismo constructivo, creemos nosotros, podría resultar útil para caracterizar la posición de Suárez, haciendo justicia a las taxonomías ya consagradas en la tradición antirrealista y evitando trastocar, a nuestro juicio injustificadamente, las acepciones de los conceptos de realismo y en particular la noción de ficcionalismo. Suárez, podría desde luego insistir en seguir usando los conceptos de ficción y ficcionalismo de la manera en que lo ha venido haciendo, pero creemos que una decisión como esta lo enfrenta a la acusación de promover un injustificado divorcio de las convenciones terminológicas que son habituales en filosofía de la ciencia. Muchas gracias.